Bueno, gente, hace unos días me enteré, y bueno, nos enteramos prácticamente todos a través de unas declaraciones que hiciera el mismísimo Israel Adesanya, que antes de su pelea contra Alex Pereira, o sea, en la última pelea que tuvo contra Alex Pereira, pelea en la cual logra recuperar ese cinturón de las 185 libras, el cual había tenido durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, porque Israel Adesanya verdaderamente se ha demostrado, ¿no?, en esta división de las 185 libras que es un tipo sumamente dominante. Y tuvo que venir Alex Pereira de otra promotora a pelear contra él para lograr destronarlo por un corto periodo de tiempo, prácticamente como por 7 meses fue que lo logró destronar y sacudir un poco la división de las 185 libras. Pero resulta que Israel Adesanya en esta última pelea que tiene contra él sale victorioso, y no solamente que sale victorioso, sino que también hace un knockout espectacular. Yo creo que el knockout más duro que ha recibido desde mi punto de vista Alex Pereira en su carrera como peleador. Y lo más interesante de todo esto es que en las declaraciones que dio Israel Adesanya hace poco, hace ya unos días, estuvo diciendo que ese combate lo había tenido él cuando estaba en medio de una lesión, que él se había lesionado la rodilla para ese combate. Increíblemente, él estuvo diciendo que una semana antes, incluso estuvieron saliendo imágenes, que él se había lesionado en un entrenamiento la rodilla. Y es impresionante que un tipo como Israel Adesanya, estando lesionado, logre hacer lo que hizo frente a Alex Pereira. Él estuvo dando ciertas declaraciones como que, pues, llegar a la pelea, solamente entrar en el octágono luego de haber estado en medio de una lesión solamente una semana antes, pues él se sentía ganador, y que esto lo ayudó muchísimo en lo que fue la mentalidad, en lo que fue su preparación mental para esta pelea. Porque recuerden todo el ataque psicológico que estaba recibiendo por parte de Alex Pereira, y no solamente por parte de Alex Pereira, sino también por parte de muchísimos comentaristas deportivos, por parte de muchísimas personas que se dedican a comentar lo que son las peleas, etc. Personas en YouTube, en las redes sociales. Bueno, era un bombardeo total lo que estaba recibiendo Israel Adesanya por parte de las redes sociales, etc. Mentalmente, ¿no? Lo que le hacían, lo que estaban haciendo era como que afectándolo mentalmente, o por lo menos eso era lo que yo pensaba. Pero resulta que después de estas declaraciones, desde mi punto de vista, ha demostrado que es un tipo que está preparado mentalmente fuera de serie. Es un tipo que está fuera de lo común en lo que es la preparación mental, en lo que es su fuerte, como enfrentarse a un tipo que ya te ha ganado en 3 ocasiones, y no solamente que te ha ganado, sino que te ha noqueado en 2 de ellas. Una en kickboxing, que fue un knockout espectacular, fulminante, y la segunda ocasión que lo noquea fue precisamente dentro de UFC. Un tipo que viene y te quita tu reinado, te quita tu cinturón de las 185 libras, cinturón que, como les dije, Israel Adesanya había tenido durante muchísimo tiempo, enfrentándose no solamente a peleadores que son strikers, sino también a peleadores que son más tirados a lo que es la lucha, que ya sabemos lo difícil que es para un striker enfrentarse a un luchador, enfrentarse a un wrestler y ganarle. Saben lo difícil que es esto. Entonces Israel Adesanya, luego de todo esto, ser destronado por Alex Pereira, mucha gente pensó, y yo era uno de los que pensaba de esta forma, que estaba tocado mentalmente, que estaba totalmente afectado y que Alex Pereira estaba metido dentro de su cabeza. Y entonces es increíble cómo, a pesar de estar lesionado una semana antes, a pesar de tener una lesión de rodilla, que, gente, estos son palabras mayores. No solamente él ha tenido este tipo de situación, también tenemos, por ejemplo, a Francis Ngannou en su momento cuando pelea contra Silkei, que también venía con una lesión grave en la rodilla y se impone a esta lesión y gana. Entonces, precisamente, Israel Adesanya estuvo hablando un poco sobre esto y diciendo que a veces hay cosas que no puedes controlar en la vida. Hay situaciones en puntos específicos de la vida que tú no puedes controlar, y hay varias maneras de afrontarlo, pero la manera en la cual él lo afronta es mirando el problema desde distintos ángulos, desde otra perspectiva. Y la perspectiva precisamente que él utilizó era: si yo aguanto todo este proceso, si yo logro llegar a la jaula y pelear, ya estoy ganando. Porque me estoy enfrentando no solamente a un tipo al cual me ha ganado en todas las ocasiones que me he enfrentado a él, sino que también estoy lidiando con una lesión bien seria, una lesión de rodilla. Entonces, hay muchas personas luego de estas declaraciones que han estado diciendo, que he visto muchísimos comentarios e incluso personas que han hablado sobre esto, que más bien esto que le está diciendo Israel Adesanya era como un as bajo la manga. Que en caso de que él perdiera la pelea frente a Alex Pereira, él iba a decir que estuvo lesionado. Y realmente pudiéramos decir este tipo de cosas. Hay muchos peleadores que usan este tipo de excusas cuando pierden, ¿ok? Y dicen como que sí, pero yo estaba lesionado. Tenemos un montón de ejemplos de esto. Pero lo que me llama la atención es de la forma en que Israel Adesanya precisamente estaba peleando esa pelea.
Él estaba peleando a guardia cambiada. Sabemos que Israel Adesanya es un tipo que pelea a las dos guardias, pero que por regla general pelea a guardia derecha, ¿no? Con el pie izquierdo adelante. Guardia derecha con el pie izquierdo adelante. Y en esta pelea estaba peleando a guardia izquierda con el pie derecho adelante. Parece que la lesión que sufrió, ¿no? Pues sí le estaba haciendo mella, y sobre todo con esas low kick que tira Alex Pereira. Por lo tanto, él decide cambiar de guardia y intentar no recibir tanto daño en ese pie y hacer su estrategia de pelea. ¿Ok? Que a pesar de que, por ejemplo, Henry Cejudo también estuvo diciendo de que para nada era la estrategia de pelea de Israel Adesanya pegarse a la jaula, hacer todo lo que hizo para lograr ese KO. Que esto para nada era una estrategia de pelea, sino que más bien Israel Adesanya estaba siendo castigado muy fuerte por Alex Pereira y que él sintió que iba a ser nocaut, simplemente que aprovechó el momento preciso, etc. Yo para nada concuerdo con Henry Cejudo en este caso. Hay muchas ocasiones de que Henry Cejudo dice cosas que a mí me parecen muy bien, para mí tiene mucho sentido, pero específicamente en este caso yo no creo que sea la estrategia, no creo que estaba recibiendo muchísimo daño por parte de Alex Pereira. Creo que sí se pega a la jaula como para atraer un poco, se le ve como él se cubre y está mirando todo el tiempo lo que está pasando. Él se cubre y está mirando, cazando el momento preciso para soltar las dos manos que suelta, que fueron una copia perfecta de las dos manos que él le soltó en esa primera pelea que tienen dentro de UFC, cuando prácticamente noquea a Alex Pereira. Y que Alex Pereira lo tienen que reanimar prácticamente en el descanso. Creo que fue en el primer asalto, pasando del primero al segundo asalto en ese descanso, prácticamente lo tienen que reanimar un poco más y le tienen que dar oxígeno, porque el tipo estaba noqueado. Sin embargo, se recuperó y pues logra ganar al final la pelea por un TKO. Pero en esta pelea, precisamente estuve diciendo, cuando hablé un poco sobre lo que ocurrió, pues que Israel Adesanya aprovechó no solamente el momento justo, sino que lo hizo en el momento preciso, debido a que lo hizo mucho antes de que ese segundo asalto acabara. Lo hizo con suficientemente tiempo para que a Alex Pereira no le diera tiempo a reaccionar, no le diera tiempo a recuperarse. Porque el mismo Israel Adesanya estuvo diciendo, incluso en declaraciones anteriores a esa pelea, que la cuestión con las peleas contra Alex Pereira es que él lo había dejado respirar mucho. Lo había presionado un poco, pero que luego lo dejaba respirar. Un poco por el respeto que le tenía, un poco porque era más cuidadoso de lo que incluso fue en esa pelea. Porque a pesar de que tenía una lesión en la rodilla, gente, que esto es inevitable, Israel Adesanya se metió en intercambios con Alex Pereira, cosa que a mí no me parecía bien. Israel Adesanya, a pesar de todas las cosas que estuvimos hablando, a pesar de todas las cosas que se estuvo hablando, en general antes de esa pelea, de que Israel Adesanya tenía que cambiar su estilo de pelea, que no podía irse a los intercambios con Alex Pereira, él no hizo para nada ningún cambio en su estrategia de pelea. Fue exactamente lo mismo, fue el mismo peleador de siempre, Israel Adesanya. Entraba, salía, entraba en intercambios, salía, se desplazaba, conectaba ese jab que tiene espectacular, que entra súper rápido, conectaba ese 1-2 y salía. Incluso conectó también algunas low key y precisamente evitaba que lo conectaran en esa pierna que estaba lesionado. A pesar de que también Alex Pereira conecta un buen jab, conecta unas buenas low key, pues desde mi punto de vista el que mejor se lleva la pelea es Israel Adesanya indiscutiblemente. El que mejor golpeó, el que más golpeó fue Israel Adesanya. Incluso el que más daño hizo fue Israel Adesanya, que al final termina dando un KO que hay que guardar en los libros, que hay que marcar ese KO desde mi punto de vista. Un tipo como Alex Pereira nunca había sido noqueado de esa forma. Luego se estuvo hablando de que si el corte de peso le afectó, etc. El corte de peso te afecta, sí te afecta, pero es tu riesgo, tú estás bajo tu responsabilidad. Y Alex Pereira siempre ha tenido la decisión de pelear en esa división de las 185 libras a pesar de la cantidad de peso que tienes que cortar. Y es un tipo que a pesar de que tiene que cortar esa excesiva cantidad de peso, no le ha ido mal en esa división. Precisamente ya es un campeón de la división, ya es ex campeón, pero eso no hay quien se lo quite, ya es campeón. Pase lo que pase, incluso perdiendo la pelea que perdió contra Israel Adesanya en esa última ocasión, ya Alex Pereira es campeón de la división de las 185 libras, independientemente de lo que suceda incluso en un futuro, que como ya todos sabemos va a subir de división hacia las 205 libras y se está preparando una serie de cosas, una serie de peleas ahí. Vamos a ver qué pasa con Alex Pereira en esa división. Pero es impresionante la calidad mental que tiene Israel Adesanya. Cómo es el imponerse a una lesión y enfrentarse a un tipo tan peligroso como Alex Pereira. Y no solamente el hecho que es tan peligroso, sino lo mismo que les he dicho siempre. Un tipo que dominó absolutamente a Israel Adesanya. No que lo dominó, sino que dominó los encuentros en cuanto al resultado.
porque la primera pelea que ellos tuvieron en kickboxing fue bastante cerrada. En la segunda pelea estaba siendo dominado por Israel Adesanya, aunque al final termina el KO. En la primera pelea que tienen dentro de UFC, también desde mi punto de vista estaba siendo absolutamente dominado por Israel Adesanya. Y bueno, en la última pelea, desde mi punto de vista, Israel lo dominó, pero sí logró concretar ese dominio, cosa que no había hecho antes en esas otras 3 peleas que había tenido. Ahora, otra cosa que dijo Israel Adesanya en estas declaraciones fue que esta no es la primera vez que él está en este tipo de situaciones. Que cuando él se enfrenta a Derek Brunson en su momento, recuerden que él logra capturar ese cinturón frente a Derek Brunson porque ya había peleado por el cinturón interino y lo había ganado, etcétera, pero contra Derek Brunson era el cinturón indiscutido de las 185 libras. Y que él, semanas antes, se había lesionado lo que era el tobillo. Y pues que llamó rápidamente a su terapeuta, etcétera, y aguantó todo este tipo de dolor, aguantó que lo masajearan ahí para que, desde las declaraciones que él mismo dijo, pues como que la sangre fluyera más y que la lesión no la afectara de manera grave para llegar a esa pelea. Y todos vimos cómo terminó esa pelea entre Derek Brunson e Israel Adesanya. Fue, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchísimas personas, una paliza. Un tipo que no logró derribar, y sabemos que si bien los peleadores que son strikers cuando pelean contra los peleadores que son wrestlers la pasan mal, pero cuando los wrestlers logran llevarlos al suelo, cuando los wrestlers logran hacer bien su trabajo, logran llevar la pelea al suelo, a su zona de confort, diría yo, pues que ganan bastante fácil, ¿no? Se ha visto que hacen muchísimo daño, etc. Pero cuando los peleadores que son strikers evitan ser llevados al suelo, pues que los wrestlers sufren mucho, reciben bastante castigo, ¿no? En la pelea de pie. Y precisamente esto fue lo que ocurrió entre Derek Brunson y Adesanya, ¿no? Que Adesanya logra evitar todos esos derribos, todos esos embates por parte de Derek Brunson. Y en lo que es la pelea del striking, lo que es la pelea de pie, pues le da absolutamente una clase. Le pasa por encima hasta que logra hacerle un TKO. Pero una clase espectacular, gente. Rodillas, patadas, de todo se comió Derek Brunson a la cara. Lo dejó seco totalmente. Un tipo que venía diciendo también, haciéndole esta especie de trash talk que siempre le hacen a Israel Adesanya, como que es un tipo flaco, como que es un tipo débil, como que es un tipo que no está preparado para que lo lleven al suelo, etc. Israel Adesanya ha demostrado que sí es capaz de aguantar todo este tipo de cosas y de salir adelante. Demostró en esa pelea que podía contra Derek Brunson, y es increíble viniendo de una lesión también de tobillo, una lesión sumamente grave, y más para tirar patadas, etcétera, para cambiar de guardia como él lo hace, etcétera. Y también ahora contra Alex Pereira, venir de una lesión de rodilla no es cosa fácil, gente. Es una cosa verdaderamente seria. Y bueno, si él hubiese perdido, muy probablemente hubiese usado esto de excusa. Esto no nos consta, no perdió, ganó, y ganó de forma contundente, espectacular, como para no dar revancha. Dejó títeres sin cabeza. Acabó absolutamente con Alex Pereira, demostró que él es el campeón de la división de las 185 libras. Noqueó, dejó frío, como él mismo dijo que iba a dejar a Alex Pereira. También en estas declaraciones se estuvo hablando también un poco sobre lo que está comentando Du Plessis contra él, pero este es tema para otro video y es un tema que me encantaría tocar en otro video para hablar un poco más en profundidad de lo que pudiera ser una pelea entre ellos dos. Aunque bien Du Plessis tiene que primero ganarle a un tipo como Robert Whittaker, un tipo que ha sido prácticamente el guardián de esa división, el guardián de llegar a pelear por ese título. Y realmente es un tipo muy complicado, que el único que ha logrado dominar, sinceramente, concretamente, ha sido Israel Adesanya. Es el único tipo que ha logrado dominar a Robert Whittaker, porque Robert Whittaker es un animal diferente en esa división. Absolutamente nadie ha podido contra este tipo. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Du Plessis es capaz de ganarle a un tipo como Robert Whittaker, que esto también va a ser tema para otro video. Desde mi punto de vista yo creo que no. Yo creo que Robert Whittaker le va a ganar a Du Plessis. Creo que Du Plessis no tiene la calidad técnica para ganarle a un tipo como Whittaker, desde mi punto de vista. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a estar tocando estos temas en próximos videos. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.